Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí un día más! Hoy tenemos un episodio que estoy segura les va a encantar, sobre todo si son fanáticos de las parejas que nos inspiran y nos hacen soñar. Como ya habrán visto por el título, vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel, las vacaciones secretas de Kerem y Hande. Sí, han oído bien. Nuestra pareja favorita, esa que nos roba el aliento en cada película, en cada serie, y que en la vida real parece sacada de un cuento de hadas, finalmente ha revelado su destino secreto. Prepárense para un viaje virtual junto a ellos, porque vamos a sumergirnos en los detalles, en las pistas, y en ese lugar paradisíaco que eligieron para desconectar de las cámaras y reconectar entre ellos. Así que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para pulsar ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita, porque no querrán perderse nada de lo que traemos. La aventura empieza ahora. A ver, ¿quién no ha estado esperando ansiosamente alguna pista sobre dónde pasaron sus merecidas vacaciones Kerem y Hande? Desde que anunciaron su pausa de proyectos y se esfumaron de las redes sociales, la especulación ha sido tremenda. Había quienes decían que estaban en una cabaña rústica en las montañas, otros apostaban por una isla exótica y desconocida, y algunos incluso fantaseaban con un retiro espiritual en Asia. Y la verdad es que las posibilidades eran infinitas. Pero tranquilos porque aquí en nuestro canal, nos encanta ser detectives de la vida de las celebridades y tras una exhaustiva investigación, tenemos la primicia. Han elegido un destino que combina a la perfección la belleza natural, la tranquilidad y un toque de exclusividad. ¿Hablamos de las Maldivas? Sí, ese archipiélago de ensueño en el Océano Índico, conocido por sus aguas cristalinas, sus playas de arena blanca y sus bungalows sobre el mar. No es un destino que sorprenda del todo, lo sé porque muchas parejas famosas eligen las Maldivas para momentos especiales, pero lo que sí nos ha sorprendido es la forma en que lo han hecho, y algunas de las experiencias que han compartido. Imagínense la escena, ellos dos, lejos del bullicio de Estambul, disfrutando de atardeceres espectaculares, nadando con tortugas marinas y simplemente relajándose juntos. La envidia nos corroe. Pero también nos alegra mucho verlos tan felices y en paz. La noticia de su retiro temporal de los focos generó una ola de especulaciones que recorrió las redes sociales y los foros de fans turcos. Cada ausencia en los eventos públicos, cada no disponible en sus agendas, alimentaba los rumores. Se tejieron teorías tan diversas como fascinantes, algunos se imaginaban a Kerem, el romántico empedernido, organizando una escapada a la Toscana italiana, rodeado de viñedos y arte renacentista. Otros, más aventureros, visualizaban a Hande con su espíritu libre, explorando la selva amazónica o sumergiéndose en la cultura ancestral de Machu Picchu. Las posibilidades eran tan vastas como el globo terráqueo y honestamente, cada una de ellas tenía su encanto. Sin embargo, para este equipo de investigación de celebridades, el verdadero desafío reside en ir más allá de la fantasía y aterrizar en la realidad, apoyándonos en evidencias y un análisis minucioso. Y es precisamente esa meticulosa labor la que nos ha llevado a la verdad, una verdad tan deslumbrante como las aguas que ahora bañan a nuestra pareja favorita. Tras semanas de escrutinio virtual, analizando cada detalle, cada comentario, cada sutil publicación de amigos cercanos y colaboradores, hemos logrado armar el rompecabezas. Las Maldivas, ese paraíso terrenal en medio del vasto Océano Índico, se alza como el telón de fondo de las idílicas vacaciones de Kerem y Hande. Si bien es cierto que las Maldivas son un imán para las celebridades que buscan escapar del ajetreo mediático, lo que hace esta escapada particular es la forma en que han orquestado su privacidad y las pinceladas de experiencias que hemos podido captar. No se trata solo de un destino de postal, sino de un refugio cuidadosamente elegido para reconectar consigo mismos y fortalecer su vínculo, lejos de las miradas indiscretas y las demandas de sus exigentes carreras. ¿Cómo llegamos a esta conclusión?, se preguntarán. La respuesta reside en la paciencia y la capacidad de unir pequeños fragmentos de información. El primer indicio llegó a través de las redes sociales de un grupo de amigos mutuos. En sus publicaciones, se vislumbraban paisajes que gritaban paraíso tropical, palmeras meciéndose al viento, aguas de un turquesa imposible y puestas de sol de ensueño. Si bien las fotos eran de grupo y no centradas en la pareja, el entorno era inconfundible para aquellos que conocen la estética de los destinos más exclusivos. Un detalle aparentemente insignificante, pero que encendió la chispa de nuestra investigación. Poco después, la trama se complicó de una manera deliciosa.
Un reconocido chef turco conocido por su exquisita cocina y su selecto círculo de amistades, publicó en su cuenta de Instagram una serie de historias que dejaban entrever platos con una marcada influencia de la gastronomía maldiva. Aromas exóticos, ingredientes frescos y presentaciones que evocaban sabores del sudeste asiático. Los rumores se intensificaron, ¿estaba este chef quizás cocinando para Kerem y Hande en su retiro? Era una conexión plausible, un hilo conductor más que añadía peso a nuestra teoría. Pero la pista más reveladora, aunque sutil, provino directamente de Hande. En una publicación de un diseñador de trajes de baño que ella suele lucir, un comentario suyo, cargado de emoción y anticipación, rezaba algo así como, «El paraíso espera». Una frase aparentemente sencilla, pero en el contexto de su ausencia mediática y las pistas anteriores, se convirtió en una confirmación casi irrefutable. El paraíso al que se refería con una elocuencia implícita, no era otro que el destino que ahora hemos desvelado. Y como cerezas del pastel, algunas de las seguidoras más observadoras del canal notaron algo peculiar en las pocas imágenes que Kerem se dignó a compartir de su entorno. Pequeñas ventanas a su mundo casi imperceptibles, donde se adivinaban las siluetas características de las palmeras y formaciones rocosas que son sello distintivo de las Islas Maldivas. Cada detalle, por minúsculo que fuera, servía para consolidar la imagen de un paraíso tropical como su santuario de paz. De esta forma, pieza a pieza, el rompecabezas fue tomando forma. Y si confirmamos que su elección recayó en una de las islas más exclusivas y privadas de las Maldivas, un lugar donde la discreción es un valor fundamental. Esto explica a la perfección por qué no han sido avistados por paparazzi ni hemos presenciado un torrente de fotos de ellos paseando de la mano por cada rincón del archipiélago. Han optado por un plan de bajo perfil, una estrategia de discreción que prioriza su intimidad y el valioso tiempo que pasan juntos. Y en el vertiginoso y a menudo invasivo mundo de la fama, esa capacidad de mantener la privacidad es, sin duda, un verdadero lujo y un signo de madurez. Pero vayamos un poco más allá de la simple confirmación del destino. Las Maldivas no son meramente un lugar de playas idílicas y aguas cristalinas, son un epicentro de experiencias inolvidables que se adaptan a todos los gustos y a todos los estados de ánimo. Imaginemos a Kerem, conocido por su energía y su gusto por la aventura, sumergiéndose en las profundidades de arrecifes de coral de colores vibrantes, explorando un mundo submarino de una belleza asombrosa, rodeado de peces de 1000 formas y tonalidades. O a Hande con esa elegancia innata que la caracteriza, dejándose envolver por la serenidad de un masaje relajante en un spa con vistas panorámicas al océano infinito, el sonido de las olas como banda sonora para su completa desconexión. Estamos convencidos de que han tenido la oportunidad de deleitarse con la rica y diversa gastronomía local, una fusión exótica de sabores del sur de Asia y del sudeste asiático. Piensen en pescado fresco, recién capturado y preparado con maestría, en cremosos keris de coco que acarician el paladar, y en la exuberancia de frutas tropicales que explotan en sabor. Cada bocado, cada plato, una invitación a explorar la cultura a través de sus sabores. Y por supuesto, no podemos dejar de lado los icónicos paseos en barco al atardecer, con la promesa de avistar la majestuosa danza de los delfines jugando en las olas, o las cenas íntimas y románticas bajo un dosel de estrellas parpadeantes, un escenario perfecto para el amor. Son precisamente estas pequeñas e íntimas vivencias las que elevan unas vacaciones de un mero descanso a una experiencia verdaderamente mágica e imborrable. Y tenemos la certeza de que Kerem y Hande han sabido exprimir cada instante, creando recuerdos que atesorarán para siempre. Nuestra investigación nos lleva a creer que se alojaron en un resort de 5 estrellas, de esos que ofrecen villas privadas con piscinas infinitas que se funden con el horizonte azul del océano y con acceso directo a playas de arena tan fina como el polvo de oro. Lugares donde el servicio es un arte, donde cada detalle está meticulosamente diseñado para garantizar el máximo confort, el placer y la más absoluta discreción de sus distinguidos huéspedes. Hemos dedicado tiempo a indagar en los resorts de lujo de las Maldivas, y hemos identificado aquellos que son conocidos por ser auténticos santuarios para celebridades, precisamente por la privacidad extrema que ofrecen. Por lo tanto, podemos visualizar a Kerem y Hande rodeados de una belleza incomparable y de un nivel de exclusividad que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar. Ahora es fundamental detenernos a reflexionar sobre la importancia de estos momentos de descanso para ellos, tanto a nivel individual como en su relación. Tras un año o quizás varios marcados por la intensidad de las grabaciones, los estrenos de películas y series, las glamurosas alfombras rojas y la constante y a veces abrumadora exposición mediática, un respiro de esta magnitud,
es no solo merecido, sino absolutamente esencial. Les proporciona la oportunidad de recargar energías, de desconectar del estrés inherente a sus profesiones y, lo más importante, de fortalecer y nutrir su relación. Ver a Kerem y Ande tan unidos, tan cómplices, compartiendo miradas y sonrisas que traspasan la pantalla, es un bálsamo para el alma de sus seguidores y nos infunde una alegría inmensa. Ellos representan un modelo de pareja que demuestra de manera contundente que el amor, la comunicación abierta y el respeto mutuo son los pilares fundamentales para construir una relación sólida y duradera, incluso en un entorno tan desafiante y volátil como el del mundo del espectáculo. Sus vacaciones secretas en las Maldivas no son un simple capricho o un derroche de lujo, sino una inversión consciente en su bienestar personal y, de manera aún más significativa, en el futuro de su relación. Son la viva imagen de que, a pesar de sus deslumbrantes y exitosas carreras profesionales, valoran por encima de todo el tiempo de calidad que comparten juntos, los momentos de intimidad y conexión. Y esa apreciación por lo verdaderamente importante, sin duda, los hace aún más admirables a nuestros ojos. Además, resulta fascinante y aleccionador observar cómo gestionan su vida privada en una era dominada por las redes sociales, donde todo parece estar expuesto al escrutinio público. Kerem y Ande han logrado mantener un aura de misterio y exclusividad que, de manera paradójica, lejos de disminuir el interés, lo potencia y aumenta la admiración de sus innumerables seguidores. No necesitan sobreexponerse para mantener su relevancia o su estatus. Su talento innato, su carisma magnético y su conexión con el público hablan por sí solos. Y estas vacaciones secretas, esta pausa estratégica, son la prueba irrefutable de esta filosofía. Han elegido un destino que les ha brindado el espacio y la tranquilidad necesarios para desconectar de la vorágine de la atención pública y disfrutar de su tiempo juntos de una manera auténtica y genuina. Encontrar este equilibrio entre la vida pública y la privada no es una tarea sencilla, y ellos lo han logrado con una maestría digna de aplauso. Para aquellos de ustedes que sueñan con vivir una experiencia similar y que anhelan visitar las Maldivas, les puedo asegurar, con total convicción, que es un destino que no solo cumple, sino que supera todas las expectativas posibles. La belleza natural es sencillamente abrumadora, de una intensidad que emociona, y las actividades que se pueden realizar son tan variadas como infinitas. Desde el buceo y el snorkel, para explorar la riqueza de sus océanos, hasta la práctica del surf, el kayak, o simplemente el arte de la contemplación y el descanso absoluto en la playa, con un buen libro como único compañero. Y por supuesto, la gastronomía es una aventura culinaria en sí misma, una explosión de sabores que deleitará sus sentidos. Si tienen la fortuna de poder visitar este paraíso, les recomiendo encarecidamente que busquen resorts que ofrezcan experiencias auténticas y enriquecedoras, como clases de cocina maldiva para aprender a replicar sus sabores, o paseos en barco organizados con la comunidad local, para tener la oportunidad de sumergirse en su cultura y conocer sus tradiciones. Ahora, y esta es la parte donde entra la magia de nuestra comunidad, me encantaría conocer sus opiniones. ¿Creen ustedes que hay algún otro lugar secreto que Kerem y Ande hayan visitado, quizás una parada previa o posterior a las Maldivas? ¿O quizás hay alguna otra pista que se nos haya escapado en nuestra minuciosa investigación? Sus teorías, sus ideas, sus intuiciones son una fuente inagotable de información y siempre aportan perspectivas fascinantes y puntos de vista que enriquecen nuestro análisis. Los invito a compartir todo lo que tengan en mente en la sección de comentarios de este vídeo. Los leemos con gran interés. En resumen, hemos llegado a la conclusión, respaldada por un cúmulo de indicios y análisis, de que Kerem y Ande eligieron las paradisíacas y exclusivas Maldivas para sus recientes vacaciones secretas. Un destino que conjuga a la perfección el lujo, una belleza natural de ensueño y, lo más importante, una tranquilidad absoluta y un ambiente de paz. Han optado por un retiro íntimo y discreto, un santuario personal alejado de los focos y el bullicio de las cámaras, con el objetivo de disfrutar plenamente de su tiempo juntos y recargar energías para sus próximos proyectos. Y la verdad es que observando lo radiantes que se ven y la felicidad palpable en sus gestos, creemos firmemente que ha sido una elección perfecta, una decisión que ha nutrido tanto sus almas como su relación. Y con esto, mis queridos seguidores, llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Espero de corazón y con la mayor sinceridad que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté sumergirme en esta apasionante investigación y prepararlo con esmero para ustedes. Ha sido un verdadero placer compartir esta pequeña aventura detectivesca, esta búsqueda de la verdad, con todos y cada uno de ustedes.
Muchísimas gracias por dedicar su valioso tiempo a vernos y acompañarnos. Su apoyo constante y su entusiasmo significan el mundo para nosotros y son el motor que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido interesante, entretenido y, sobre todo, de calidad. Si les ha gustado este vídeo y lo consideran útil o ameno, por favor, no olviden dejar un buen me gusta. Su like es una muestra de aprecio genial, una forma sencilla pero muy efectiva de apoyarnos y nos ayuda enormemente a llegar a un público más amplio. También si conocen a otros fervientes fans de Kerem y Ande, o a personas que sueñan con destinos de ensueño y viajes inolvidables, no duden en compartir este vídeo con ellos. Ayudemos juntos a difundir esta feliz noticia y a que más personas descubran este secreto vacacional. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra comunidad activa, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las celebridades, los destinos más espectaculares y todas esas historias que nos inspiran. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo, les envío un abrazo fuerte y hasta la próxima aventura.